el maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0. Esta es la tercera conferencia sobre el tema y acá vamos a examinar el gran crecimiento en la concentración del poder, empezando por el poder económico y trasladándose hacia el poder político, y su efecto en las garantías que requiere una democracia para operar. Acá aparece mi correo para quienes quieran consultar algo sobre esta conferencia. Bien. Esta es la tercera conferencia de las conferencias de diagnóstico. Vimos la primera sobre el deterioro de las democracias, incremento de la complejidad y sus consecuencias, y ahora vamos a hablar del incremento de la concentración del poder. Entonces, veamos cuál es el problema de la concentración del poder y la desigualdad de recursos para la acción política. Bien. El poder económico se ha estado concentrando más y más en este siglo, y especialmente a raíz de la pandemia del COVID-19 y con el desarrollo de todas las nuevas tecnologías. El 0.007% de las personas más ricas, unas 520,000 personas en el mundo, posee ahora el 11% de la riqueza mundial, frente al 10% en el 2020, mientras que 100 millones de personas en los últimos años cayeron en la pobreza extrema. Este informe encontró que mientras la mitad de la población mundial solo posee el 2% de su riqueza, el 10% superior posee el 76%. O sea, la mitad tiene el 2, el 10%, el 76%. En un trabajo que es de Forbes, se incluyó también un récord de 2.755 multimillonarios en 2021, con un valor combinado de 13.100 billones frente a los 8 billones del año pasado. Y todo esto lo pueden encontrar en la referencia citada allí abajo en internet, en dailymail.co.uk. Bien. Entonces ha habido una concentración tremenda del poder económico. Examinemos ahora las garantías institucionales requeridas para una democracia. De acuerdo a uno de los autores más reputados, más conocidos en la teoría democrática moderna, Robert A. Dahl, en su libro Polyarchy, que ya es un clásico, estas son las garantías institucionales que se requieren para que una democracia pueda funcionar. Primero, libertad de las personas para formar y unirse a organizaciones. Segundo, libertad de expresión. Tercero, derecho al voto. Cuarto, elegibilidad a cargos públicos. Quinto, derecho de los líderes políticos a competir por votos, por apoyo, y específicamente votos y también por apoyo popular. Sexto, existencia de fuentes alternativas de información para la ciudadanía y no solamente una versión oficial. Séptimo, que se lleven a cabo elecciones libres y justas. Y octavo, uno muy interesante, dice, instituciones que hagan que las políticas gubernamentales dependan de los votos y de otras expresiones de preferencia. Estas son las 8 garantías institucionales, que presenta Robert Dahl como requisitos para una democracia. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando se concentra el poder económico y empieza a concentrar el poder político. ¿A través de qué? De las campañas electorales, las donaciones para campaña, los contratos grandes para las grandes corporaciones, etcétera, donde al crecer el poder económico y al crecer las necesidades de recursos y la cantidad de recursos que usa el Estado, esa gran concentración de poder económico y poder político que le ocurre con cada una de estas garantías institucionales. Veamos. Libertad para formar y unirse a organizaciones. Acá, en este caso, los grandes poderes tienen muchísima más capacidad para crear organizaciones e incluso para aplazar o limitar organizaciones incipientes. Hoy en día, por ejemplo, con el dominio que tienen los grandes poderosos sobre las
los medios sociales, las redes sociales, pueden limitar el crecimiento de cualquier organización que hoy en día requiere tener un acceso abierto a las redes sociales y se lo limitan porque no están de acuerdo con las ideas de esos grupos o organizaciones. O sea, es una libertad que ha sido cercenada, que simplemente está administrada por los poderosos dentro de las redes sociales, que es hoy en día el primer medio a través del cual pueden crecer esas organizaciones. Segundo, libertad de expresión. Igual, ¿qué ocurre cuando usted plantea y propone propuestas importantes, cuando usted cuestionaba lo que estaban haciendo con el COVID-19, cuando usted cuestiona lo que están planteando sobre el calentamiento global, cuando usted cuestiona la ortodoxia oficial, la verdad oficial, a la que estos grandes sistemas respaldan, simplemente lo callan, lo eliminan, lo sacan de la plataforma, no lo dejan hablar. Entonces, está cercenándose enormemente a la libertad de expresión. Derecho al voto, sí, hay el derecho al voto, pero, por ejemplo, cuando hay un porcentaje alto de la población en condiciones de pobreza o pobreza extrema, su capacidad de hacer un uso apropiado del derecho al voto es prácticamente inexistente porque no tiene ninguna posibilidad de influir ni tienen interés en hacerlo. Sí hay derecho al voto, pero es ejercido por los más poderosos y a través de las campañas electorales con financiamiento enorme, tienden a abrirle mucho más posibilidades de voto a quienes favorecen sus agendas. Elegibilidad a cargos públicos. La elegibilidad en principio es para todos, pero está mucho más limitada por la falta de recursos. Si usted quisiera hacer una campaña para ser senador, alcalde, presidente en cualquiera de nuestros países, requeriría fondos significativos para financiar esa campaña. Entonces, para poder financiar todo lo que eso requiere. Entonces, para eso usted va a tener que hacer compromisos, conseguir recursos, y esto van a estar dados predominantemente por sectores poderosos de la sociedad que van a condicionar su apoyo financiero a favores posteriores una vez que usted llegue al ejercicio del poder público. Derecho de los líderes políticos a competir por apoyo y específicamente por votos. De nuevo, está sesgado a aquellos que tienen grandes recursos para entrar a la competencia y limita las posibilidades de muchos que no tienen esos recursos. Existencia de fuentes alternativas de información. Es muy peculiar que uno pensaría que con el crecimiento de la Internet y las redes sociales habría muchísimas más fuentes alternativas de información. Y eso en la práctica no está ocurriendo porque los grandes redes sociales, los grandes sistemas están dominando cada vez más el espacio, el hiperespacio, el espacio de Internet y limitando la difusión de información que cuestiona sus agendas y sus métodos y sus intereses. Entonces, aunque hay fuentes alternativas, están mucho más sesgadas a favor de los grandes poderosos en este momento. Elecciones libres y justas. Acá hay un cuestionamiento importante en el uso de sistemas electrónicos para las elecciones, donde las entidades con mucho poder pueden manipular esos sistemas y llegar a tener fraude sin que pueda ser viable demostrarlo, comparado con lo que era el sistema antiguo de las papeletas. Y finalmente, instituciones que hagan que las políticas gubernamentales dependan de los votos y otras expresiones de preferencia, a medida que el poder económico se concentra y el poder político también, esas instituciones están respaldando predominantemente los intereses de los poderosos. Entonces tenemos sistemas que, operando bajo las formas de democracia 1.0, producen gobiernos que están mucho más a favor de los poderosos, de las grandes empresas, de los grandes consorcios, de las grandes redes sociales y de los grandes gobiernos extranjeros e instituciones internacionales, por encima de lo que son las preferencias y necesidades ciudadanas. Entonces, en las democracias, por ejemplo, otro efecto es que en las democracias 1.0, los eventos electorales, fíjense, las elecciones están ocurriendo bajo condiciones de gran inestabilidad en el manejo de las entidades públicas, porque concentran el poder decisorio en grupos pequeños de líderes gubernamentales que pueden usar ese poder y lo usan con mayor frecuencia cada vez para impulsar agendas muy cuestionables desde el punto de vista del bienestar colectivo.
Y esto puede llevar, y de hecho lo está haciendo, a la construcción de lo que llamaríamos democracias dictatoriales. Por ejemplo, es común hoy en día que un gobierno elegido por una minoría de los electores se atreva a impulsar reformas radicales que requerirían niveles mucho mayores de apoyo ciudadano, pero que las reglas formales de las democracias 1.0 les permiten llevar a cabo legalmente, y lo estamos viendo en varios países de América Latina. Además, por efecto de la concentración del poder económico y político, la apuesta en las elecciones se está volviendo excesiva, y por eso la temperatura y la violencia verbal de los procesos electorales crece, porque cada vez más y más hay más en juego por el poder del Estado, que está entrando en más y más actividades de la vida cotidiana. Entonces, un segundo factor que explica el grave y creciente deterioro de la democracia 1.0 es el crecimiento de la concentración del poder económico y político en estas últimas décadas. Bueno, nuestra próxima conferencia va a tratar sobre otro de los factores de las causas del deterioro: la muy rudimentaria arquitectura decisional de las democracias 1.0.